Supongo que puede haber alguna pregunta que dirigirle. Yo os he dejado agotados, ya no hay manera. No ha suscitado mucha polémica, pero me ha llamado la atención lo último que has dicho de las indemnizaciones, que parece justo y razonable, y además decía que no cuentos de la lechera, pero sí una valoración realista de lo que hay. Pero claro, estamos en un mundo de listillos más que de inteligencia, y un ejemplo no muy lejano ha sido en cuanto se suscita que una zona puede tener interés conservacionista o hay una intención de poner ahí, en este caso concreto estoy pensando en una que está prevista para un filtro verde natural, y que eran terrenos que nunca había visto en cultivo, y no hace más que ponerse ese tema sobre la mesa y se pone, y claro, lo primero que piensa uno es que ya están pensando en que revalorizar el terreno de cara a una indemnización. ¿Qué márgenes hay para que las cosas sean coherentes y no sea un mundo de listillos esto que rápidamente se aprovecha la coyuntura? Bueno, yo creo que ahí hay un elemento muy importante en nuestro pensamiento jurídico, que es lo que llamamos la patrimonialización. Es decir, no estamos pensando en indemnizar en nada expectativas futuras, sino realidades. Vamos a ver, si yo tengo un hotel en un espacio natural protegido, abierto, en funcionamiento, y como consecuencia de que se declara, sería un ejemplo extremo, como consecuencia de que se declara espacio natural protegido, tengo que cerrarlo, es evidente que me tienen que indemnizar. Pero si yo pensaba construir un hotel, no me tienen que indemnizar. Ojo, no, es que yo había hecho una inversión porque había pedido un proyecto. Vale, entonces a lo mejor me tienen que indemnizar el proyecto. Esto que estoy contando tiene cantidad de aplicaciones, lo tenéis en las valoraciones expropiatorias con un tema que está de moda. Sabéis que las valoraciones ahora del suelo en situación de rural se llevan a cabo conforme a la capitalización de las rentas agrarias actuales o potenciales. Bueno, entre las rentas agrarias, hoy una de las más importantes es la energía eólica, por ejemplo en mi tierra. Pero claro, la energía eólica es si es real. Es decir, yo tenía de verdad un precontrato, entonces esa expectativa tiene una materialización, ha empezado ya a patrimonializarla y eso tendrá que valorarse. Por supuesto, si tenía unos aerogeneradores que hubiera que cancelar, pero simplemente porque piense que aquí hace viento y por tanto podré poner aerogeneradores, por eso nadie... Eso la jurisprudencia ahí lo está aplicando y yo creo que es un elemento que debemos de internalizar. Es decir, tienen que ser elementos consolidados. Habría algo, un elemento que digamos que sería la base, que es la entrada en el fondo. Es decir, para mí ese sería el elemento esencial que en ningún caso podría dejar de indemnizarse. Si como consecuencia de una regulación de un espacio natural protegido al propietario de un fondo se le prohíbe entrar en el mismo, porque decía, esto es zona de reserva integral, que queremos que no haya ninguna intervención humana, yo creo que ahí queda destruida la imagen recognoscible del derecho de propiedad y eso hay que indemnizarlo. Me parece que ese sería, pero salvo esos casos extremos, en los demás casos, elementos patrimonializados. Y pero esto luego hay que hilarlo muy fino. Claro, me refería a eso porque estaba hablando de una situación en que, como las cosas de Palacio van despacio, desde que se hace el anuncio de que hay una intención de hacer algo, se empieza a discutir, hasta que se materializa, pasa el suficiente tiempo como para materializar el proyecto, que era una quimera, y hacerlo rápidamente, porque ahora sí que me va a ser rentable no hacer el proyecto, sino haberlo empezado, ¿no? A ver... Eso que está diciendo, tenemos algunos expertos, ¿no? ¿Sabéis? En las expropiaciones del cuarto cinturón de mi ciudad hubo que pagar abundantes indemnizaciones de lo que está contando el compañero de tipo minero. Explotaciones que estaban dejadas, abandonadas por completo, se pusieron en marcha de cara probablemente a crear una expectativa de rentabilidad que generó indemnizaciones. Es decir, la pillería ahí no se puede evitar. Yo digo que en todas las materias de urbanismo, ordenación del territorio, tratamiento de protección de la naturaleza, tenemos que ser muy constantes. Y con frecuencia, en algunas ocasiones, nos fallan las previsiones y hay algunos
pillos que se nos escapan. Bueno, pues hay que buscar la manera de darle la vuelta y que eso no se generalice. Pero el que haya algunos pillos no evita que tengamos un problema, porque hay algunos supuestos en que realmente cultivos tradicionales dejan de poder realizarse. Entonces eso es un supuesto que a mí me parece que hay que indemnizar con la cuantía que sea. No acabo de tener claro si hay que indemnizar adquiriendo la propiedad o con fórmulas de tipo custodia del territorio de cantidades anuales. Voy a decir una cosa que igual os parece un poco heterodoxa. Si hay una gran indemnización en un lugar, el dinero de la indemnización se pierde para el lugar. ¿Vale? Es decir, si vosotros tenéis una propiedad, imaginaos en los Pirineos, un prado de vacas que se recalifica, y ahora se puede construir chalés, y es un momento de boom urbanístico y tal. Bueno, en función del dinero, si os dan 10 millones de euros, imaginaos, una inmobiliaria os paga 10 millones de euros, abandonaréis Benasque o el pueblo Ainsa, el pueblo que sea, y os iréis con 10 millones de euros, yo creo que a Zaragoza, con 3 a Huesca, con 20 os iríais a Barcelona. El dinero deja de estar en la zona. Y además, esos fenómenos tienen... Cuando se producen obras en la zona, tienen lecturas que terminan siendo muy perversas. El vaciado se sigue produciendo. Entonces hay que buscar quizás fórmulas indemnizatorias que tengan en cuenta la ordenación del territorio. Y eso requiere imaginación y biodiversidad. Ahí contamos con unas magníficas ONGs, algunas muy sensatas, que pueden hacer de puentes. Por ejemplo, yo tengo en mi experiencia, ha dicho antes el compañero que era presidente de la Fundación Ecología y Desarrollo, ya no desempeño ese cargo, pero sigo estando en la Fundación. La Fundación Ecología y Desarrollo ha sido una experiencia donde hemos tratado de combinar, de poder ser un puente entre, digamos, los desarrolladores del territorio y los meramente negacionistas o conservacionistas, por decirlo de alguna manera, es decir, buscar fórmulas intermedias. Yo creo que es muy importante el implicar a las poblaciones afectadas con el desarrollo. Bueno. Hay varias preguntas. Sí, vamos por orden. Sí. A ver, buenos días. Funciona. En la línea de lo que estabais comentando, yo no conozco, pero sé que en algunas ocasiones lo que se ha aplicado, se intenta aplicar, son medidas de tipo fiscal. No sé si usted conoce algún caso, me gustaría que lo comentara, porque me consta que, por ejemplo, un ejemplo muy habitual que se utiliza es los hoteles que están ubicados cerca de un parque, pero están en una zona que no está protegida, pero tienen un beneficio por el turismo, los visitantes a ese espacio. Sin embargo, los propietarios o los que tienen intereses en el parque directamente no reciben ese tipo de beneficio. Entonces, no sé si conoce algún caso de equilibrios a través de la fiscalidad, es decir, con beneficios fiscales, con incentivos de ese tipo. Mira, no es mi especialidad, pero se habla mucho de las medidas tributarias en general en relación con todo lo que es la protección del medio ambiente. Mi sensación, pero solo es una sensación, yo creo que esto es un tema de especialistas, y yo no lo soy. Mi sensación es que se utilizan las medidas tributarias para cargar a Endesa y a las grandes empresas. Es decir, es un impuesto a quien no se queja, a quien popularmente no va a producir protestas. Introducir la fiscalidad tributaria nos está llevando, la verdaderamente tributaria, donde, digamos, pagues por contaminar en definitiva. Hoy en día pagamos por, en realidad, hacer algo positivo, que es ganar dinero. La contaminación. Lo que pasa es que eso requiere un cambio yo creo que de mentalidad y también de contabilidad. No sé cómo se contabilizan esas cosas, pero manifiesto que esa no es mi especialidad. Buenas. Yo quería preguntarle qué opinión le merece los bancos de conservación de naturaleza para compensar los impactos
de proyectos en el medio ambiente. ¿Cómo lo ve? Muy bien, me parece que son una técnica estupenda. Lo que pasa es que son una técnica que nos viene de Estados Unidos, que tiene experiencias muy buenas en Alemania, en Francia. Lo que pasa es que aquí no la introdujimos bien, no se introdujo bien por vía legislativa. La legislación que se aprobó, ya no me acuerdo en qué año fue, quizás en el 2013, pero lo estoy diciendo muy de memoria, fue una vía un tanto apresurada. Se incluyó incluso una ley de medidas, ¿no? Fue un poco de colateral y fue una regulación muy parca que suscitó la desconfianza del gran movimiento ecologista y de muchos. La doctrina en general ha estado totalmente en contra, la doctrina jurídica ha estado totalmente en contra de esa regulación, hasta el punto de que el ministerio, yo creo que esto era con gobierno del anterior, del presidente Rajoy, el ministerio preparó un proyecto de reglamento que no llegó a aprobarse, porque tuvo la enemiga de todo el movimiento ecologista. Yo creo que hay que coger el toro por los cuernos y establecer una regulación sensata de la materia que nos puede dar algún juego. Los bancos de conservación en lo que consisten es en generar mecanismos de protección, eso es el banco, de protección en un lugar distinto de donde se ha producido el menoscabo de la naturaleza. Y entonces compensar lo que se ha menoscabado con el mantenimiento de la conservación en otro lugar. Claro, eso no puede servir, por ejemplo, para territorios que forman parte de la Red Natura 2000 o al menos no con carácter general. Hay una serie de condicionantes y de principios. Yo creo que si se asumen estos principios, entiendo que podría ser un mecanismo útil. Uno más. Tampoco creo que lleguemos a tener los mecanismos de solidaridad o de filantropía que están detrás del auge de las servidumbres de conservación y de todo el movimiento de bancos de conservación, los habitat banking en Estados Unidos. Detrás lo que hay son grandes fortunas que apuestan por eso y aportan cantidades relevantes que permiten hablar. No llegan a hablar de perpetuidad del mantenimiento de los bancos, pero sí de mantenimiento indefinido. Esa es mi opinión. Por cierto, los colegas de Murcia, nosotros hemos puesto en marcha desde Zaragoza un proyecto de investigación sobre conservación, bancos de conservación, que esperamos en la resolución provisional, el Ministerio nos ha dicho que sí, y esperamos que nos concedan, y querríamos entablar contactos con otros grupos que os dedicáis a estas materias para establecer un mecanismo fuerte y solidario, y nuestra idea sería poder llegar a ofrecer algún tipo de bases normativas o algo así. Yo entiendo que habría que aprobar una nueva ley. Creo que el mecanismo ahora sería coger el toro por los cuernos y hacer una ley completa de bancos de conservación, pero bien hecha, de principio a fin. Ese es. Ya digo, no es la técnica que nos va a solucionar todos los problemas, pero tenemos que tenerla y es positiva. Bueno, primero, muchas gracias por la atención que además, por lo menos a mí me ha producido. Y me han surgido dos cuestiones. Una, que al principio de la charla nos ha afirmado que sería inviable trasvases grandes porque hay que pasar por una cantidad de terrenos en las cuales no va a ser posible la conservación de la naturaleza para que llegue ese trasvase. Estamos en Murcia, por tanto, la pregunta va con esa intención. Yo le hago sobre este aspecto varias cosas, varias interrogantes. En Francia, con la unión de los ríos y todo el procedimiento que se ha tenido en cuenta a través del siglo XVIII y XIX e incluso el XX, ¿qué problemas medioambientales han ocasionado la unión de todos esos ríos? Una. Otra, en la actualidad, Marruecos está intentando poner un canal desde el Atlas al Sáhara. También pasa por territorios y en cambio lo van a hacer. ¿Qué problemas tenemos ahí? O nuestro famoso diagonal de Europa, desde Rotterdam al Mar Negro. Entonces,
si es que realmente en España el problema subsiste, ¿por qué no subsiste en otros países? Esa es la pregunta. Y después otra cosa. Tenemos, se ha dicho también que en el delta el agua que va al mar realmente hace su beneficio. Y yo digo que sí, estamos de acuerdo. Pero ¿se ha planteado el problema si ese agua causa menos beneficios que coger ese agua salada o hecha salada y convertirla después aquí en desalada? ¿Y si los perjuicios van a ser peores? Estas son las dos cuestiones. Son los temas de siempre. Vamos a ver, creo que lo que no se puede decir es que el sistema de canales francés sea equivalente a trasvases. Creo que eso no es así. Es un sistema de comunicación y creo que la pluviosidad y la hidrología francesa es distinta. Yo creo que hay la comparación. En Aragón siempre hemos tenido grandes maestros de derecho de las aguas y uno de ellos, don Luis Jordana de Pozas, decía, cuando buscamos la comparación en materia de aguas, no nos vale la comparación con Suecia, ni con Alemania, ni con Francia. Tenemos que buscar la comparación con Israel, con Grecia. Bueno, lo que he dicho y lo que han destacado, por cierto, en la entrevista que sale en el periódico, en la Verdad de Murcia, lo único que, no digo que no dijera en la entrevista, pero que dije al final fue lo de los que fue una pregunta ya como si no fuera a salir, y es lo único que se destaca, pero bueno, me parece que es lícito. Vamos a ver, no lo digo yo, por ampararme en una... lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Nomarchaki, que es un caso relativo a un trasvase intercuencas en Grecia. Entonces, el tribunal ha sido muy claro, no están prohibidos los trasvases en la Directiva Marco del Agua, pero tienen que cumplir con las evaluaciones de impacto ambiental, la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, y tienen que cumplir con la directiva de la red, la reglamentación de la Red Natura 2000. Y ese es el problema, querámoslo o no, que pese a todo se puede hacer. Vamos a ver, hay una manera de cargarse las evaluaciones de impacto ambiental en todo el mundo. Olvídense de Murcia, en todo el mundo. Saben que las evaluaciones de impacto ambiental pueden ser superadas por decisión del Consejo de Ministros. Eso lo prevé, incluso está previsto en la normativa europea. Pero claro, si eso se entiende como una fórmula vacía, adiós evaluaciones de impacto ambiental, porque siempre podremos o tendremos la esperanza de presionar suficientemente desde el punto de vista de los intereses de una parte del territorio. Bueno, dicho esto, yo creo que, así como yo procuro y tiendo a comprender la legitimidad de las posturas murcianas, me parece que son lícitas. Desearía también que desde Murcia se comprendiera la licitud de las aspiraciones de mi tierra. Yo no soy regante, ni aspiro, ni tengo tierras, pero hay un plan de riegos del Alto Aragón que se aprobó en el año 15 y que sigue incumplido. Y recuerdo que si tenemos energía eléctrica en este país con todos los problemas que tenga, en buena medida es gracias a los valles pirenaicos inundados. Entonces, ahí hay también un deseo de utilización del agua, que es menos rentable que en Murcia, pero eso se llama ordenación del territorio. Si no hacemos ordenación del territorio, el futuro de la península es un futuro mediterráneo. Si no hacemos ordenación del territorio, el futuro será el arco mediterráneo. Eso es lo que estará, y habrá 2 o 3 puntos en el interior de la península, más o menos estará Madrid probablemente, Zaragoza, Valladolid y para de contar. Todos, incluso el arco atlántico, desde que no hay comercio marítimo, o el comercio marítimo con América ha disminuido notablemente, pues sigue estando en decadencia. Estos son los fenómenos con los que tenemos. Entonces, yo no tengo la solución, ni la tienen. Lo que sí tengo es procedimiento. Es decir, aquí hay que reunirse, hay que hablar una y otra vez sobre el tema, y probablemente en democracia no nos entenderemos nunca en las cuestiones fundamentales.
Si hablamos de la existencia de Dios, no nos podemos poner de acuerdo. Es Alá, es Mahoma, es Dios, es Jehová. En eso no nos pondremos de acuerdo. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido en los procedimientos de toma de decisión es a parcelar. Es decir, vayamos a cosicas. Es decir, no estemos pensando siempre en la gran solución a todos los problemas de... Y dicho esto, cuando desde Murcia se hacen valer las necesidades agrarias, desde el punto de vista periodístico casa muy mal con las promociones turísticas, donde no hay la misma comprensión. Eso ya lo digo, que así como la comprensión en relación con lo que es la producción agraria, yo creo que es más amplia, en relación con nuevas urbanizaciones no se estaría por la labor desde otras partes de España. Y por último, recuerden que hoy en día el gran problema del trasvase son los caudales ecológicos. Y el mantenimiento de los caudales ecológicos que ha establecido la Comunidad Autónoma de Cataluña y que viene respetando el Estado. Ahí. Sí. Para diluir el agua de Madrid, realmente es un delito. Tal como suena, es un delito. En cambio, en Murcia, el 97% de las aguas residuales las estamos regenerando. Mientras que Madrid está usando un caudal ecológico excesivo para el daño general, porque no depura o regenera 30 metros cúbicos por segundo que salen de Madrid para enturbiar y llevar a Toledo. Ese es el problema, porque los caudales ecológicos a veces no cumplen la normativa adecuada, porque de 4,5 metros que debía de tener en Aranjuez, están pasando 18, para diluir un agua que no está regenerada. Nada más, perdón, Bueno, vaya, iba diciendo que la síntesis ideológica y política y administrativa que a lo largo de estos 80 años de protección de la naturaleza ha conducido a la situación actual, pues ha integrado perfectamente todas las contradicciones del mundo paisajista, del mundo desarrollista, del mundo de la protección de la biodiversidad, y que ahora estaríamos en un paso añadido, desde mi punto de vista pernicioso, donde recoge nuevas tendencias del ecologismo radical y del animalismo, donde nos ha llevado ya a la destrucción de todo lo anterior, con ejemplos como la concesión de derechos humanos, incluso a los perros peligrosos, que ya no se pueden, trabajar con ellos en las perreras, y otras, anomalías medioambientales que pueden acabar con ese sistema en armonía que hasta ahora hemos venido conociendo. Eso es una cosa que es una reflexión que me permito hacer
para ver qué opina usted. Y, sin embargo, a mí me interesa mucho más la cuestión que planteaba el anterior Isidoro, relacionada con el asunto del agua. Usted decía que el problema medioambiental que puede enfrentarse un trasvase, un gran trasvase nacional que pudiera hacerse ahora, o un sistema nacional de agua, que vendría a ser lo mismo, o una interconexión, por utilizar otra terminología, tendría que chocar necesariamente con la Red Natura 2000, con la directiva. Yo, sinceramente, pienso que no es así. Es decir, puede haber perfectamente un sistema nacional de agua compatible con el medio ambiente y perfectamente integrado en los resultados de procedimientos de impacto ambiental. No hay por qué ver una cosa enfrentada a la otra, ni muchísimo menos. Todo el mundo sabe que el medio ambiente tiene que tener un fundamento, digamos, biológico, pero también económico y social. El impacto ambiental es la síntesis sin contradicciones de las tres cuestiones. El Levante, no Murcia, todo el Levante español es inviable sin el gran trasvase del Tajo Segura. Y de la misma manera, con la amenaza del cambio climático, el resto del sur de España y toda esta zona va a ser inviable también si no planteamos ese sistema nacional de agua, que yo creo, es por lo menos mi opinión, no contradice a las directivas de hábitats y en un momento dado será incluso una necesidad demandada a nivel europeo para afrontar los problemas del cambio climático. Voy a ser un poco malo, pero si es cuestión de creencias no podemos... voy a ser un poco malo. Si es cuestión de creencias no podemos... No hay manera de... Usted cree una cosa, yo creo otra, pues ahí se acaba. El tema del agua, yo tampoco lo tengo preparado. O sea, para mí ha sido una sorpresa el sacarlo sobre la marcha, con lo cual lo voy a evitar. En relación con el otro, me parece muy interesante lo que dice. O sea, creo que probablemente tiene razón y que estamos en el intento de producir una nueva visión de la protección de la naturaleza, que sería la vinculada a esa idea que yo no acabo de comprender de otorgar derechos a los animales y a las plantas. Vamos a ver. El origen de ese mecanismo está en una jurisprudencia del Tribunal Supremo norteamericano de los años 70 que tenía que ver con la protección de los árboles y tiene que ver con el sistema de legitimación que allí lo tienen para acudir al juez. Eso de las acciones públicas que tenemos en el derecho español, en el derecho norteamericano no es así. El stand, la legitimación, la relación con el tema que por el cual se implica al juez es una cuestión que que está exigida en la propia Constitución y que, por tanto, deriva en unas interpretaciones muy curiosas. Bueno, digo esto porque algunas interpretaciones jurídicas hay que comprenderlas en su contexto. Es una manera de ampliar la protección de determinados elementos de la naturaleza. Pero nosotros no necesitamos, en el ámbito europeo, para proteger un árbol o para proteger un animal, no necesitamos decir que es titular de... un problema que a lo mejor está solucionado, pero que si lo hacemos sujeto de derechos, será no solo para lo activo, sino también para lo pasivo. Será responsable de los daños que produzca. Cuando me produce un daño un animal en mi coche, en vez de demandar a la comunidad autónoma tendré que demandar al animal, la comunidad autónoma dirá, no, como eso es un sujeto de derechos distinto de mí, no tengo nada que ver. Me parece que tenemos unas vías, para proteger la fauna. En Italia, por ejemplo, está declarada desde los años 70 patrimonio indisponible, que es una figura intermedia entre dominio público y bien patrimonial de una administración pública. Yo creo que no hace falta. No hace falta decir, son de dominio público. No, podemos proteger, hoy en día, sin ninguna duda, podemos proteger los animales que como queramos y los medios de caza y lo podemos hacer sin necesidad de acudir a estos mecanismos. Pero coincido con usted en que cada vez es más poderoso ese movimiento en nuestro gremio. Yo la verdad es que no me he metido con mis inicios. Mi primer libro fue sobre la protección de la fauna, pero desde hace mucho tiempo no vuelvo al tema y me suscita
Mire, pues igual me sirve de estímulo esto para el próximo proyecto. Hay que tener siempre proyectos a 3 años vista, pues meternos con el tema, porque cada vez se publica más. Ahora mismo viniendo en la librería jurídica que tenéis aquí al lado, donde digo, a ver si está mi libro. No estaba, pero sí había un libro sobre los animales y la protección efectivamente, se está publicando mucho y la corriente animalista ahí está. Está claro, lo digo por si hay alguien en la sala del Partido Animalista, está claro que lo de proteger a los animales y el bienestar animal nadie lo cuestiona ya. Lo de aquello de lo que se reían algunos colegas cuando las gallinas en batería tienen que tener un bienestar y unas medidas. Bueno, eso yo creo que está subido ya por todo el mundo y que nadie discute eso, sino que estamos un poco en cuestiones conceptuales que convendría meditar bien. En el ejemplo que he puesto antes, la demanialización de los montes catalogados, ¿estamos seguros que eso es beneficioso necesariamente para los montes catalogados o nos produce mayores problemas de gestión? Yo no estoy convencido, aunque comprendo que para el político decir que algo es dominio público, patrimonio de la humanidad o cosas así es algo que vende bien, es decir, que parece que es más progresista, no necesariamente lo es. Esa sería mi reflexión. Y probablemente, digo, tiene razón en que se está formando ahí, o sea, que habría una séptima visión en la que los protagonistas no seríamos los seres humanos, sino que serían los propios seres vivos. ¿Conocen la hipótesis Lovelock, la hipótesis Gaia de Lovelock, que es un gran biólogo, biofísico? En realidad la hipótesis Lovelock es Gaia, la Tierra seguirá existiendo, a lo mejor no con los seres humanos. Pero, digo, el ecosistema tiene su propia fuerza y a lo mejor no se elimina de un topetazo. Es decir, Gaia continuará viva. Gaia es el origen de todo, es la tierra de donde salen todos los dioses en la mitología griega. Perdón. Bueno, no hay margen para muchas más preguntas porque la cosa se estaba animando, pero lamentablemente él tiene que coger el tren y tiene que salir a la 1. Yo creo que está claro que muchas tendencias conservacionistas que están bien fundamentadas, son coherentes y necesarias. El problema es que muchas veces terminan derivando en pancartas y las pancartas se vuelven muy intransigentes y entonces el problema es que la legislación no se puede basar en pancartas y entre el no a los trasvases y el agua para todos, posiblemente yo me quedo con una frase que dice al final de la entrevista a la que él aludía: los problemas hay que resolverlos sentándonos en una mesa. De manera que no sea una cuestión de lo que yo creo con lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que a mí me parece, sino que ante cada espacio natural por el que pasaría el supuesto trasvase tendrá que haber una solución concreta a un problema concreto. Y ante cada planteamiento, si es mejor desalar o trasvasar, habrá que ver un planteamiento y ante cada situación de si es mejor el desarrollo en una región o en la otra y cuáles son las que estamos favoreciendo, habrá que poner números en la mesa y cuantificar. Y el impacto del Ebro en la pesca pues tendrá que estar cuantificado realmente con datos sustentados con información y no con creencias. Yo creo que ese es el reto que tiene un legislador, porque si legisla en base a pancartas lo llevamos todo muy crudo, ¿no? Pero bueno, al final esa interacción entre ciencia que responde preguntas, necesidades sociales y legislación, tiene que salir la convivencia y una buena gestión de los recursos y teniendo siempre claro que en la naturaleza es más interesante colaborar que competir, ¿no? Que en la guerra nadie gana. Con lo cual no queda sino agradecerte la conferencia porque realmente, aunque al final no haya sido sobre el agua, has tocado temas interesantes que ya ves que han suscitado interés y muchas gracias por participar en estas jornadas. Hablé del agua en Murcia y salí vivo.